Hola gente, bienvenido a mi canal, yo soy Julia, Yuxiata en redes y hoy os traigo un vídeo dibujando a la princesa Ruto de The Legend of Zelda. La princesa Ruto es la sabia del agua en el Ocarina of Time. Es un personaje que me hace mucha gracia porque de mayor es súper poderosa, es súper importante, pero de pequeña es una niña repelente. Cuando te estás pasando la parte del templo del agua, llega un momento en el que decide que no quiere caminar más. Que yo recuerde era porque ella no quería. Entonces la dinámica consistía en que Link tenía que llevar a la princesa Ruto en la cabeza, cargando con ella, y básicamente lo que se creaba el puzzle era que tenías que lanzar a la princesa para que accediera a ciertas partes del templo que tú no podías acceder, como que tú la lanzabas y ella pues iba activando los botones y iba abriendo como la sala. Entonces me gusta porque se creaba la dinámica esta tonta en la que te ponías a echarle la culpa a ella, en plan, Dios mío, ha caído mal, ha caído donde no era, no sé cuánto, pero al final eres tú el que la estaba lanzando. O sea que en cualquier caso, el niño repelente inútil es Link, no ella. No lo digo en serio, yo le amo. Pero el caso es que de todas las princesas del reino de los Zora, ella es de mi favorita, o sea, está ahí con Mipha y Sidon, o sea, fijaos lo que os digo. Pero bueno, hablando ya de cómo es ella como personaje. Debo decir que siempre me ha flipado su cabeza, o sea, que esté basada la forma de su cabeza en un tiburón martillo, o sea, me parece chulísimo, me parece una idea súper simple porque al final lo aplica de una forma como súper básica, pero está súper guay, o sea, me encanta. Así que nada, para el Mermaid de este año me parece una buena propuesta porque la verdad es que le debía al Zelda algún fanart. O sea, de momento solo he dibujado Colox, pero me hacía falta hacer un fanart del Zelda porque es un juego que es muy importante para mí. He jugado muchísimo Zelda y me da rabia el que nunca me haya decidido por hacer ninguno de los bocetos. Actualmente tengo en el iPad más de 6 bocetos de propuestas, de ilustraciones que quiero hacer del Zelda, pero no salen. Así que me hace gracia que haya salido esta así de golpe, pero bueno, Ruto era un personaje al que le debía un fan desde hacía tiempo, así que estoy muy contenta de haberlo sacado. De los Colox la verdad es que los tengo por ahí, los iré poniendo por ahí arriba, y simplemente me gustaría hacer pegatina, porque mi fantasía, mi idea es que la gente en plan pegue mis pegatinas de Colox en sitios random y sea como que te lo estás encontrando, o sea, me encantaría, es mi sueño. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la ilustración. Llevo tiempo queriendo retarme a hacer cosas cada vez un poquito más complicadas, cosas que he estado procrastinando. Ya he probado a hacer fondos, estoy probando a hacer personajes de cuerpo completo, caras más diferentes, de distintos ángulos. Ahora tocaba efectos visuales, efectos de rayos, de luz, de fuego, de agua, de gases, ese tipo de cosas. Tengo un proyecto personal en el que el agua es bastante importante y dibujaré mucha agua, entonces me quiero ir como preparando para ello. Y además también le debo un fanart a Avatar, tanto la leyenda de Aang como la leyenda de Korra. Y claro, aprender a dibujar agua y waterbending es esencial para hacer un buen fanart. Para hacer lo que es la pose me basé como muchísimas veces en poses de bailarina. Recomiendo encarecidamente basarse en poses reales para hacer este tipo de poses dinámicas de forma anatómicamente correcta. Al menos basarte en algo que exista, porque si no te vas a encontrar con ciertos problemillas. La cabeza de Ruto me flipa muchísimo, pero podéis ver que al principio se le hice como mucho más ahuevada, como que iba mucho más hacia atrás y en verdad va más bien a los lados, entonces se la acabé aplastando un poquito. Y bueno, es un personaje que utiliza una paleta de color muy reducida, o sea, es enteramente azul, de hecho la única ropa, el único accesorio que lleva son los pendientes, en verdad va tal cual. O sea, si para un momento a pensar, va tal cual. Y tiene una paleta de color muy reducida. Así que para crear un poco de variedad cromática y de interés en lo que es la piel de ella, la hice entera de un mismo color, de un tono azulado. Y me enfoqué más en hacerle pues, los bordecitos de lo que es su piel de otro color, que en este caso elegí el verde. Me costó un poco establecer lo que es el patrón de las aletas, porque si buscáis la princesa Ruto en Google, os salen distintas imágenes oficiales con distintos tipos de patrón y el diseño levemente variado. O sea, yo no sé exactamente si es que no se ponen de acuerdo, qué ha pasado aquí. Yo sé que sale en Hyrule Warriors, sé que sale en, no sé, sale de referencia en otros sitios. No sé si cambiaron el diseño adaptándolo a la consola, la Nintendo antigua, la DS, y luego se han hecho más remasterizaciones o lo que sea para la Wii y tal. No lo sé, no me entero. El caso es que la princesa Ruto, tal cual, existe de muchas maneras, oficialmente hablando. Entonces al final yo fui eligiendo, lo vais a ver, lo voy a ir mencionando, fui eligiendo elementos de distintas referencias oficiales y luego fui eligiendo la que más me convenía, honestamente. Para hacer lo que es el agua busqué un montón de referencias, que es lo que hay que hacer, porque hay que ser inteligente. Si hay otro artista que ha encontrado la solución a tu problema antes que tú, pues mira, mejor, así te ahorras tiempo y sufrimiento. Lo curioso es que a la hora de dibujar el agua
no me ha costado mucho hacer lo que son gotitas sueltas o incluso los hilos de agua tal cual. Lo que me ha costado un poco es la forma general de todo el agua. Como que al principio me hice una forma así en ese para decir, vale, sí, el agua va a estar alrededor de ella. Ya, pero ¿cómo? ¿Con qué forma? Ahí es donde ya se me fue complicando un poco la cosa. Es como que funcionaba de cerca, pero cuando me alejaba sentía que se podía entender mejor cómo estaba hecho. Quería como que hubiese splash, que hubiese hilos, que hubiese gotitas sueltas, pero como que no encontraba bien cómo armonizar todo. Retoqué las aletas varias veces porque quería que siguieran un poco el movimiento del baile de ella. Las aletas entiendo que no son como completamente un velo, porque no se van balanceando mucho cuando ella se mueve, sino que son una estructura más bien rígida, pero al final son aletas, así que son un poco flexibles. Así que mi idea era que si está haciendo un movimiento muy exagerado en una dirección, pues que estarían un poquito dobladas y un poquito siguiendo el movimiento de ella. Me hace gracia ver el proceso de dibujo y ver lo que tardé en darme cuenta de que el fondo tenía que ser oscuro para que se vea bien esas gotitas, esos brillitos del agua y se la viera sobre todo bien a ella, que es como un color bastante brillante, se destaca más si el fondo es oscuro. Y me hace gracia ver que tardé mucho más de la cuenta en verlo. Vale, esto es un pequeño truquito que quizás de ser demasiado obsesiva, pero es un truco que hago y que me funciona. Y es que después de una sesión larga de dibujo, ya sea porque he parado y me he quedado atascada o porque simplemente he avanzado mucho ese día, le hago captura o me paso la foto al móvil, me olvido y a lo mejor estoy en el metro y se me ocurre mirar el dibujo para encontrarle fallos como fuera de contexto, sin esperarlo mucho. Entonces a mí me sirve muchísimo, o sea, es increíble. Estoy yo haciendo cualquier cosa y de repente me acuerdo del dibujo y en vez de abrir el iPad y ponerme ahí a pensar y hacer retoques, directamente en el móvil me edito más o menos, y mira, pues tiene el brazo demasiado corto, vamos a alargárselo, o mira, la pierna la tiene demasiado larga. Ese tipo como de cositas, o hace falta más contraste, menos contraste, pequeñas anotaciones, pequeños consejitos que me dejo yo en el móvil y así cuando vuelvo a trabajar a la siguiente sesión es como que la parte de diagnóstico de errores de la sesión anterior lo tengo ya hecho, entonces voy directamente a tiro hecho, ya sé lo que hay que hacer y lo resuelvo. Vale, y esto que estaba diciendo de que me había costado mucho entender cómo compaginar todos los tipos de gotitas y tipos de agua, pues lo resolví al final tratándolo como un fondo. Los fondos, ¿cómo se hacen? Siempre hay una parte que está desenfocada, una parte intermedia y otra parte con mucho detalle, que va variando. O sea, si queremos que se centre más en lo que es el primer plano, pues está más enfocado de lo primero y se va desenfocando conforme nos alejamos, o al revés. Pues lo único que tuve que hacer para hacer este agua bien fue simplemente adaptar 3 planos. Hacer el primer plano, muchos detalles, los brillitos más intensos, eso en el primer plano. El segundo plano, donde estarían pues las formas más generales, más grandes, y en el tercer plano simplemente alguna cosita, algunos tipos también de hilitos de agua, los desenfoqué un poco. Y así se creaba pues la perspectiva de que hay partes de agua que están más cerca y partes que están más lejos. Así ayudamos un poco al espectador a concentrar su atención en los aspectos más importantes, no que todo esté perfectamente enfocado y exactamente igual de importante, sino como que vamos dividiendo un poco la atención. Entonces no nos cansamos tanto y no nos vemos tan saturados de información. Para los pies me pasó esto que os he estado comentando, y es que hay varias referencias de cómo la princesa Ruto, y que se le vea a los pies pues es un poquito más complicado. Entonces al final lo que hice fue basarme en un fanart, elegir uno, hice esos pies y me di cuenta de que tenía 5 dedos en las manos, pero 4 en los pies. Entonces eso a mí me da un poquito de mala vibra, porque la naturaleza quiere simetría y quiere tener las cosas bien hechas, y me perturba un poco que tenga un número de dedos en una parte y otro en otra. Pero bueno, estamos hablando de una niña pez en un mundo que para mi desgracia no existe, así que no pasa nada. asumimos lo que tenemos. Como el dibujo tiene ese color negro de fondo y luego es bastante azul porque es la piel de ella, utilicé algunos efectos de luz de Procreate para destacar un poco los pendientes, porque era como el color que se sale un poco. Los pendientes, los ojos y también los mini ojos que tiene en la cabeza. Para hacer el reflejo de ella en el agua que está en el suelo, simplemente cogí los colores principales de ella y lo puse siguiendo un poco la orientación y el sentido del agua. Debido a que es un personaje que tiene pues un color
prácticamente en todo su cuerpo. Yo le añadí un poquito así de verdoso porque en alguna referencia estaba un poquito más verdoso, pero bueno, para darle un poquito más de volumen y un poquito más de interés, le puse algunas claridades, por ejemplo, en la nariz, en algunas partes de los brazos, en las piernas o en los dedos. Algo que había marcado al principio, pero luego había omitido completamente, es que las aletas tienen también como huesos, tienen también como una estructura. No sé si será cartilaginoso o será hueso o qué, pero sí que tiene como unos tendones, como, no sé, unas líneas que son como la estructura de las aletas. Y lo había marcado al principio, pero lo había omitido y me di cuenta prácticamente al final de que faltaba eso y le da como un pequeño pues, toque de realismo y tiene como más sentido. O sea, parece una tontería que podría estar perfectamente en ilustración sin eso, pero a mí me da como más sensación de que es algo real, que tiene una estructura y que tiene algo más, en plan, más creíble, más realista a nivel natural. También le hice un poquito más de borde, como que no estuviese completamente plana las aletas, sino que tienen cierto grosor. Y bueno, retoqué algunas cositas, como por ejemplo la pierna izquierda, que estaba demasiado larga, se la corté un poquito, y los brazos, me di cuenta de que lo que es el brazo, o sea, del hombro al codo, en los dos brazos me había quedado más corto de la cuenta. No sé exactamente si es que me falló un poco la perspectiva o qué, pero lo acabé arreglando ya prácticamente al final. Y bueno, la siguiente hora de trabajo fue hacer pequeños detalles que probablemente nadie se habría dado cuenta si no los hubiera hecho, pero que yo no podía dejar la ilustración final sin dárselo. Así que pequeños toquecitos de agua, pequeñas lucecitas, desenfocar un poquito más atrás, ese tipo como de cositas que solo me doy cuenta yo, pero que realmente a mí me parece que dan el toque final. Es como cosas que nadie más se va a dar cuenta, pero si los quita ya nota un poco rara. Detalles, gente, detalles. Podría haber seguido eternamente dando más detallitos, cambiando más la forma de la agüita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la he querido dejar así. Estoy bastante contenta, voy a seguir practicando este tipo de efectos porque creo que hay espacio a mejorar. Un poquito, probar más en general, a toquetear más el agua. Si os ha gustado, ya sabéis, dale a me gusta, dejad en comentarios cualquier sugerencia, cualquier comentario que queráis compartir y seguidme en mis redes sociales, os las dejo todas en la descripción. Un besito y nos vemos en el próximo.